Los aplausos ahora para recibir a la licenciada Virginia Eleste. Aplausos. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Buenos días. Muy contenta, más tranquila que la semana pasada. Bueno. ¿Viste? Muy contenta. Muchísima Se notaba, repercusión, ¿Qué repercusión tuvo esa participación? Por favor. Igual no se notaba que estabas nerviosa para nada. Bueno, me alegro. Lo pudiste llevar y controlar re bien. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. La verdad que muy, muy bueno. Bueno, contanos, ¿cómo fueron estos días? Bien, lindo, mucha repercusión de la gente, se ha acercado gente, me ha felicitado, más allá de que, bueno, les agradezco, pero me sentí muy contenta porque la gente lo recibió muy bien Bueno. y sobre todo porque lo reciben como una ayuda, que es lo más importante. Eso es re importante. ¿Y cuánto nos hace falta terapia? Sí. ¿No? De vez en cuando, ¿cuánto hace falta? Muchos no tenemos en cuenta, pensamos en salud física, porque es lo que vemos, pero Sí. la salud mental La dejamos relegada. Y yo creo que es primaria, porque el cuerpo no se maneja solo. ¿Puedo ir a una pregunta Maneja la fuerte mente. así para arrancar, para romper el hielo? Como vos quieras. ¿Puedo? Esta pregunta, estaba en duda en hacerla, pero quiero hacerla. Vos sabés que hay iglesias, no voy a hablar de religiones, pero sí hay iglesias que no recomiendan ir a un psicólogo. Sí. Y quería meterme ahí porque yo creo que esta es mi opinión personal y obviamente sí. ahora vamos a dar la opinión de la profesional. Okay. Es un error gravísimo. Porque creo yo, ¿no? Si uno tiene un problema en alguna parte del cuerpo, va al especialista de esa parte del cuerpo. Ahora, si tiene un problema en la mente, también la mente es la parte del cuerpo y encima es el motor. Así que te escucho, licenciada. Sí, en realidad, por el modelo que trabajo, muchas veces me siento en la línea divisoria, porque al hablar de relación con Dios como modelo dentro de la psicología, la ciencia tradicional, muchas veces opinan, no, eso no es ciencia, eso, cosa que es un error. Y por otro lado, del otro lado de la línea, las religiones, las ciertas iglesias donde, todo lo que es psicología no tiene nada que ver con Dios porque es del enemigo de Dios y... Entonces, por eso yo les explico a todos los pacientes, en realidad el modelo que yo trabajo es precisamente entender que el diseñador de la mente es Dios. Claro. Entonces, Él es el que mejor me puede decir cómo funciona la mente. Es cierto que la psicología, tradicionalmente o cuando comenzó, intentó ser una ciencia estricta, y la ciencia estricta busca separarse de Dios, sacar de la ecuación a Dios, porque quieren explicar todo en un laboratorio. Entonces, como a Dios no se lo puede explicar en un laboratorio, pero el hecho de entender que dentro de la ecuación está Dios, para mí no deja de ser ciencia. Él es el diseñador de la verdadera ciencia. Entonces, bueno, respeto todas las creencias, pero creo y entiendo que la verdadera salud mental está diseñada por Dios. Bien. Muy bien. ¿Sabés que estuve escuchando también algunas cosas, algunas sesiones de gente que se especializa en lo que es la vibra y etcétera, ¿no? Y uno que no es un erudito, pero sí ha estudiado la palabra de Dios, al final es con otros nombres, utilizan cosas que están escritas en la Biblia. Sí. ¿Puede ser una impresión mía o...? Quizá lo que te referís, esto de las vibras y todo, son conceptos muy trabajados por filosofías orientales. Claro. Y las filosofías orientales están basadas en una visión que es el humanismo. Entonces, si bien tienen en cuenta al ser humano como Dios lo diseñó en cuerpo y mente, pero el centro es el humano, el ser humano. A diferencia en el modelo que yo trabajo, el centro es Dios. Entonces, sí, entiendo que Dios diseñó al ser humano cuerpo y mente, pero con leyes específicas que tienen a Él como centro y a Él como diseñador y a Él como sustentador del ser humano. Claro, no se centra en el ser.
Exacto, no se centra, no parte de la base de que la solución está en el ser humano y que el ser humano tiene que perseguir la y todos los autosustentación, autoayuda, terminás hecho bolsa si cargas todo en vos mismo. Exactamente. Exactamente, porque no somos seres creados, y como seres creados nosotros tenemos un problema. Después de que nos intentamos separar de Dios, tenemos un problema, y si yo tengo el problema, nunca la solución puede estar en mí. No, porque yo tengo el problema. Claro. Exacto, entonces por ley de causa y efecto, el efecto nunca puede estar donde está la causa. Si la causa es el problema, la solución al problema nunca puede estar en mí, tiene que estar fuera de mí. Exacto. Entonces, y por eso digo, es hasta científico, porque la ley de causa y efecto es científica. Entonces, la verdadera ciencia para mí viene de entender cómo Dios diseñó el universo. Por eso necesitamos la ayuda. ¿Y cómo? Afuera de nosotros. Exacto. ¿Y cómo ves a esa gente que tiene un problema, sabe que tiene un problema, pero va con otra persona que también tiene el mismo problema para quizás lo ayude a solucionarlo? Ponele, para no entrar en las cuestiones del amor y demás, tiene un problema de alcoholismo, algo grave, ¿no? Y va con otra persona que sabe que es un borracho más y quiere que ese borracho lo ayude. Bueno, ahí está la decisión de cada persona, o sea, un ciego que guía a otro ciego, digamos, medio que creo que no va a dar el mejor resultado, pero por eso digo que siempre la solución tiene que venir de fuera de mí y de una fuente, y otro borracho no puede ser una fuente. Claro. Lo único que me va a tirar más hacia el problema, digamos. Exacto. Claro, y eso comúnmente se ve en lo que es la pareja, la que se está a punto de divorciar, va a hablar con su amiga separada. También. Bueno, hay ciertas cosas que desde la experiencia, sobre todo si su amiga separada tuvo una experiencia y aprendió algo de esa experiencia, bueno, me puede pasar ciertos tips, ciertas cuestiones, ciertas cosas a tener en cuenta para poder analizar cómo lo estoy viviendo, pero más que eso... O simplemente lo usan como una forma de canalizar también. También. Tal vez no, o sea, le tiene confianza a la amiga o el amigo ese y está pasando por un problema y es una forma de canalizar. De sentirse comprendido. Exactamente, sin que lo juzguen. Exacto. Bueno, esa también es una necesidad del ser humano, sentirse comprendido, digamos, y no juzgado. Claro. Por eso siempre hago hincapié también en que Dios no nos juzga, o sea, sí nos juzga, pero digamos, no es que nos va a machacar, lo hiciste mal, al contrario, Él está para ayudarme a solucionar el problema. Exacto. Pero tenemos una imagen muy distorsionada de Dios y bueno, a veces no nos acercamos. Y ahí somos muy duros nosotros con nosotros mismos. Exacto. Ahí arranca todo. Exactamente. Bien. Bueno, pero vamos con el tema del día, Walter, porque nos fuimos por la tangente. ¿Sí? No, yo la aprovecho. No, todo tiene que ver con todo. Yo la aprovecho. Y bueno, desarrolla el tema del día, Juliana. Bien. Nos vas a contar, Virgi. Sí, habíamos hablado la semana pasada de hablar acerca de la libertad. Libertad y respeto. Libertad y respeto. Y a raíz de una pregunta que había hecho Walter de las parejas, ¿qué pasa cuando una parte de la pareja quiere separarse y la otra no quiere y está desesperada? Te había hecho un oyente. Un oyente. Sí. Pensé que era Walter. Sí. Bueno, es muy interesante este tema y ahí mencionábamos que tiene que ver el tema de la libertad. Bien. ¿Sí? La semana pasada también habíamos mencionado que para salud mental, la ley básica de funcionamiento de la salud mental es la ley de causa y efecto. Entonces, tenemos que analizar cualquiera de los temas que analizamos de salud mental, los tenemos que analizar en base a la ley de causa y efecto. Y yo justamente a la ley de causa y efecto, otros nombres que le doy es la ley de la libertad, la ley del amor, la ley del tomar para dar, diferentes nombres que en el consultorio muchas veces los utilizo para entender cómo funciona esto de la ley. Es muy interesante. Y bueno, para entender hay 3 puntos básicos en base a la ley, hay 3 puntos básicos que sería bueno dejar en claro. Por un lado, si hablamos de la ley de causa y efecto, tenemos que entender cuál es la causa de la ley de la libertad.
O sea, ¿cómo suplo mi necesidad básica de libertad? ¿Dónde comienza, digamos? Y por consiguiente, el segundo punto sería cuáles son los efectos de no tener mi necesidad de libertad resuelta. Bien. ¿Sí? Causa y efecto. Una parte de entrada y una parte de salida. Puede estar funcionando uno mal y por consiguiente va a funcionar mal el otro también. Bien. Y el tercer punto, más general, es qué pasa cuando vulneramos de alguna manera la ley de la libertad o cuando tratamos de manipular alguna de esas dos partes de la ley de la libertad. ¿Libertad a qué le llamaríamos? O pongamos un ejemplo. Bueno, justamente estaba pensando un ejemplo. Siempre digo que en el modelo que trabajo, el manual de instrucciones que me dejó el diseñador es la Biblia. Claro. Y hay una historia en la Biblia muy interesante que nos va a ayudar a entender clarito el tema de la libertad. En el libro de Hechos se cuenta la historia de el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un compañero que se llamaba Silas. Pablo y Silas siempre iban juntos. Un día estaban en Filipos. Y en Filipos alguien los acusó de cosas injustas y los empezaron a golpear muy fuerte, los golpearon mal y los llevan presos. Estando presos, ellos lo primero que hicieron fue cantar. Hoy me enteré que es el día de la relajación. Y justamente, Julia, sin saberlo... Sí. Sin saberlo, sí. Comentario así a pie de página, comentario aparte, siendo el día de la relajación, si hay algo que ayuda en la relajación es justamente el canto. ¿En serio? La música. Yo no sé cantar. Era por ahí. Está comprobado que el canto, y el canto como Dios lo diseñó, Dios diseñó el canto como alabanza a Él, ese canto estabiliza los niveles de cortisol. El cortisol es una hormona que el cuerpo segrega, las glándulas suprarrenales segregan naturalmente y que tiene que ver con estabilizar lo que llamamos estrés, el metabolismo. Y justamente Pablo y Silas estaban cantando. Y uno dice, ¿cómo hacían para cantar? Estaban presos. Sí. ¿Cómo hacían para cantar? Ellos habían decidido cantar. En esa situación, estando presos, ocurre un terremoto. Y con el terremoto se abren las puertas de la cárcel. Cuando se abren las puertas de la cárcel, uno pensaría, bueno, tienen su necesidad de libertad, agarran las cosas y se van. Rajando, claro. Bueno, estaba ahí el carcelero y ellos no se van. Estaban ahí adentro con las puertas abiertas y ellos no se van. Entonces el carcelero, creyendo que se habían ido, desesperado, agarra su espada y se va a quitar la vida porque dice, en Roma se me escapan los presos que yo tenía que cuidar, me cortan la cabeza y antes que me corten la cabeza me suicido yo. Exacto. Entonces Pablo y Silas en ese momento le dicen, no, quédate tranquilo, no pasa nada, estamos todos acá adentro. Y entonces ahí es donde yo digo, ¿cómo hicieron para tener salud mental Pablo y Silas? Tanta salud mental que ellos en ningún momento, porque pensaron en hacer lo malo. La falta de salud mental se da cuando percibimos que tenemos una necesidad básica no resuelta y la libertad es una necesidad básica. Entonces ellos evidentemente nunca percibieron que habían perdido la libertad. ¿Por qué nunca percibieron que habían perdido la libertad? Porque ellos nunca perdieron la libertad. Ellos estaban presos, pero aún presos nunca habían perdido la libertad. ¿Por qué? Porque ellos estaban allí adentro y ellos interpretaban que estaban allí adentro solo porque Dios los necesitaba allí adentro. Y ellos decidieron estar allí adentro, a tal punto que cantaban. Y tanta salud mental tuvieron que hasta le hicieron de psicólogo al carcelero. Mira, no te quites la vida porque estamos todos bien, quédate tranquilo. En otras palabras, nosotros estamos bien, nosotros no en ningún momento nos sentimos presos, nos sentimos faltos de libertad. ¿Por qué? Porque ellos suplieron su necesidad en la fuente, lo que hablábamos la semana pasada. Nuestra fuente de libertad y de Pablo y Silas no podía ser el carcelero, no podía ser el procurador, no podía ser el emperador romano.
Bien. Su fuente de libertad era Dios, y si Dios los necesitaba allí iban a estar. Eso sería lo mismo que bajándolo a una relación, ¿no? A una relación hombre-mujer. Cuando el esposo o la esposa o sean novios, dicen esto, de perdí mi libertad. Exacto. ¿No? Bajándolo por eso, es medio fuerte, por eso lo digo así. Eso de perdí mi libertad, por vos perdí mi libertad, son discusiones que son muy cotidianas. Es porque se carece de salud mental. Claro, exactamente. De hecho, cuando yo hablo de pérdida, perdí una necesidad básica como la libertad. Listo, la mente se va a enfermar seguro, porque la mente, decíamos la semana pasada, no fue diseñada para perder, y mucho menos una necesidad básica como la libertad. Entonces, por eso siempre digo que nosotros confundimos el amor con enamoramiento. El enamoramiento es un sentimiento. Ahora, el amor tiene que ser una decisión, y la decisión la tomo yo, no la tomás vos, como mi pareja, digamos. Claro, entonces, sí, yo decido amarte a vos y no puedo reclamarte perdí mi libertad con vos, porque yo perdí los años de mi vida, ¿no? Porque yo decido estar con vos. No tenés por qué perder nada. Y decido estar con vos, y mi fuente de atención de mis necesidades no sos vos, es la fuente. Y la fuente siempre tiene que ser el diseñador, Dios. Cuando no entendemos esta ley, se provocan ciertos efectos. Y un poco tiene que ver con lo que decía, lo que mencionábamos la semana pasada de algún oyente que preguntó, ¿qué pasa cuando uno se quiere separar y el otro no quiere? Bueno, eso es el efecto de no entender la ley. ¿Qué pasa? Lógicamente, cuando Dios diseñó la mente, la diseñó para no perder, pero cuando yo erradamente entiendo y creo que yo suplo mi necesidad en mi pareja, en mi cónyuge. Claro, vos sos mi todo, vos sos mi vida. Vos sos el que me da todo, no te podés ir de al lado mío. Claro, cuando viene una separación se les va la vida, el mundo, se todo. Les va la vida, ¿por qué? Porque yo nunca le voy a dar libertad a mi objeto de atención de mis necesidades. Jamás. Ay, es feo. Entonces, si vos sos el que suple mi necesidad de amor, mi necesidad de respeto, mi necesidad de libertad, no te movés de al lado mío porque vos me suplís mi necesidad. Y todo esto es inconsciente. Sí, pero el mal que hace al otro, porque el otro en un momento se siente totalmente asfixiado. Pero, terrible. Es muy claro, es como, el inconsciente, claro. Exacto, es el inconsciente. Pero aparte, sos como todo y está muy mal porque después cometés un mínimo error y el otro te la pida. Exactamente. Por eso es que digo que la única solución es entender quién es mi fuente. Yo no puedo hacer de mi fuente al que tengo al lado, porque el que tengo al lado tiene tanta necesidad como yo. Entonces, cuando yo erradamente creo que no te vas de al lado mío, no te moves, porque precisamente Dios diseñó mi mente para que yo, donde identifique mi fuente, no me separe de él, pero entendiendo que él es la fuente. Yo no me tengo que separar de él. No de la persona. Exacto, yo no vivo si no es dependiendo de Dios, y eso está bien que sea así, pero cuando entiendo que la fuente es Dios, no cuando entiendo que la fuente es el que tengo al lado. Eso es tanto para matrimonios, hijos, amigos, madre, padre, porque a veces hay esa simbiosis de mamá con el hijo, padre con los hijos, con los amigos, Exactamente. ¿no? Esa sensación de pertenencia tan enferma. Eso que mencionaste es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque esta ley, yo con 40 y pico de años, la razono. 38, decís bien. Sí, 38 y un poquito más. Yo la razono. Las personas adultas la razonamos, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo diseñó Dios a los niños? Los niños no razonan esta ley, no entienden que su fuente tiene que ser Dios. Claro. Lo van a entender cuando sean adultos, pero los niños, ¿quién diseñó Dios que sea su fuente inicial? Mayormente la mamá. La mamá. También el papá a veces, pero mayormente la mamá. La mamá es la que lo lleva 9 meses en el vientre. Y si la mamá se abriga, el bebé se abriga. Si la mamá come, el bebé come. Claro. Hasta que cuando sale por el canal de parto, comienza un proceso de independización de la mamá.
pero el bebé nunca va a dejar o va a pasar a ser independiente. Nosotros creemos que somos seres independientes. En realidad nosotros somos 100% dependientes. Exacto. Dios nos diseñó desde que nacemos hasta que morimos dependientes. Al principio de mamá y papá, Claro. pero después vamos aprendiendo que mamá y papá ya no son mi fuente, no tienen que ser mi fuente. Pero entonces adquirimos un error. Bueno, mamá y papá ya no, me caso. Y Y ahí van, entonces claro, de la casa con la Ay. esposa, de la Ahora- esposa con la otra esposa. Yo conozco con una- la otra esposa y con la otra. Yo conozco un amigo de un amigo que me contó, sí, que claro. ¿Qué va a decir? ¿A quién quema ahora? Por Dios. Se destetó, Ajá. o sea, se salió de la casa de la mamá Sí. Ajá. y se casó y reemplazó a la mamá por la esposa. Y la esposa Feo. cumplía el rol de esposa, pero también de una especie de madre. Ay, Que, no, que es- qué horror. Exacto. que Bueno, lamentablemente qué es muy común, horror. es muy Aún, común. aún en la psicología tradicional se ve esto y se habla del síndrome del nido vacío, de bueno, los eternos jóvenes que no se separan de la Oh. mamá porque la mamá les plancha, la mamá les cocina, la mamá, bueno, que aún la psicología tradicional lo entiende esto, Tal cual. pero en el modelo que yo trabajo entiendo que en realidad yo no puedo pasar a ser independiente. Voy a seguir siendo dependiente, pero tengo que pasar a ser dependiente de la fuente. Y eso, Claro. mamá y papá, por diseño de Dios, son los responsables de El ejemplo. transmitirme eso y decirme, bueno, yo voy a ser tu mamá y tu papá de aquí a que me muera, pero y voy a ayudarte en lo que puedo, pero vos tenés que buscar una fuente, porque mamá y papá no son eternos. Y sí. Mamá y papá hoy están y te ayudan en lo que pueden, pero vos necesitas una fuente. Exacto. Claro. Entonces, Sano. eso Bueno, en eso fueron muy sabios mis padres. Bueno, a ver, vamos a habilitar. Los míos también. Mi papá no era muy adepto al tema, vamos a decir, religión, llamarle Dios, pero él siempre me decía, tenés que buscar algo en que tener fe, me decía él. Exacto. En cambio, mi mamá era una persona que siempre decía, algún día te voy a faltar, no dependas de mí. O sea, fui criada con eso. Con eso. ¿Qué van a hacer cuando falte yo en la Claro, casa? era siempre, ¿qué van a La hacer clásica. cuando? Entonces uno es como que ya el chip tenía como implantado Exacto. eso, entonces Claro. crecimos muy independientes. Es una necesidad básica que atraviesa incluso todas las culturas, porque vos fíjate que hay diferentes culturas con sus características propias, pero todas tienen una fuente de fe, Exacto. Exacto. que le dan las características especiales, Sí, lo que sea. pero todas buscan una fuente de fe. Claro. Todas las Bien, quiero que entren algunas preguntas de los oyentes. Bien, dale. dale. 284 71 61 24, dale que se nos va el segmento. Estamos haciendo terapia en familia. Están tus hijos escuchándote, tu sobrina, Un está toda la familia. abrazo muy grande a mis hijos y mi familia. Ahí está toda la familia. Soy medio fan escuchando. también, está bien así. Sí. Está muy bien. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, licenciada. ¿Qué Hola. tal? Qué bueno Listo. tenerla. Sí, un aporte que quería hacer. La ciencia ha comprobado y ha estudiado que con el canto se produce la activación del nervio vago y bueno, y eso produce un montón de beneficios al cuerpo. Hay que Saludos. cantar, Julia, ¿te enteraste de Sí, esa? qué buena onda que... Julia hace un tiempo lejano estuvo cantando un... No, pero yo canto de cantar, así en la casa, Es en que la ducha. No es necesario entonar O sea, tampoco. No. Siempre, y esto me va a odiar mi marido porque me va a odiar cuando salga de acá, me va a odiar eternamente. Ok. Pero siempre le digo a él dice que él no entona, pero siempre le digo, hay algo que me encanta, es escucharlo cantar. Ah, mira. Puede ser que Ay. no le pegue una nota, puede ser, pero a mí no me importa eso. El hecho de cantar, de escucharlo cantar, es una decisión. El cantar es una decisión porque activa todo el funcionamiento del Ay, qué cuerpo, lindo. de la mente. Es hermoso. Sí, eso es verdad. A mí me gusta mucho escuchar, sobre todo, y me estoy refiriendo a el canto como Dios lo diseñó, ¿no? Porque hoy en día hay cantos que distan mucho. Entendemos. Entendemos, Entendemos. no es cantar, te está aportando mal. sino- No, Edgar obvio. dice, buen día chicos, dice Edgar, me llamó la atención la psicóloga Cristiana, los felicito. Es muy bueno y es otra manera de llevar la vida por otra parte, relacionado Exacto. creencia y psicología.
Eli dice, ¿y qué pasa cuando los hijos se quieren independizar y los padres son muy apegados y les duele que los hijos se vayan? Bueno, hay un último punto que podríamos tratar de la libertad, que es precisamente cuando intentamos vulnerar o manipular la ley de la libertad. Como padres nos pasa, es un ejemplo muy típico, los padres que no pueden darle libertad a sus hijos, no quieren darle libertad a sus hijos. ¿De qué manera? Bueno, una de las maneras es lo que en psicología se conoce como la codependencia. Nuestros hijos toman decisiones y entonces cuando toman decisiones se equivocan. Les voy a poner un ejemplo. Un muchachito menor de edad le agarra el auto a los padres y andando lo para la policía y obviamente por ser menor de edad le quita el auto y se lo lleva detenido. Cuando el padre se entera, va a la comisaría y saca a su hijo, paga la multa para que su hijo salga porque su hijo no puede quedar detenido. Bueno, esa es la primera vez. No pasa un mes y el jovencito vuelve a hacer lo mismo, agarra el auto del padre y pasa la misma situación. Llega el momento donde el padre desesperado va a un psicólogo y le dice, necesito que hables con mi hijo. Ahora yo pregunto, ¿quién necesita psicólogo? ¿El hijo o el padre? El padre. Upa. Es el padre el que está avalando el ¿por comportamiento. qué? Porque el padre, obviamente, y soy madre, no lo critico, pero digo, hay un mal funcionamiento. El padre no puede ver que su hijo sufra las consecuencias de su mala elección. Claro. Y es precisamente lo que tiene que dejar, sobre todo cuando esas consecuencias no corre riesgo la vida. Claro. Es lo mejor que le puede pasar, porque ¿cuándo va a entender el niño o el jovencito que no tiene que sacarle el auto al padre? Cuando vea las consecuencias, pero si no ve las consecuencias, no se va a enterar nunca que eso que está haciendo está mal. Claro. Ujú. Entonces, en la ley de la libertad... consecuencia. Nosotros hablamos de libertad y trabajo con adolescentes y muchas veces me dicen, yo quiero ser libre, yo quiero decidir. Y no entienden que la decisión implica efectos. Efecto. Entonces, yo me quiero hacer cargo de la causa, pero no me quiero hacer cargo de los efectos. Entonces, hay que entender que la libertad viene en combo, viene de causa y viene de efecto. Tal cual. Y con respecto específicamente a lo que menciona esta oyente de que los padres son muy apegados y les duele que los hijos se vayan, y sí, duele porque estamos acostumbrados a funcionar mal. Yo también soy ser humano y también estoy acostumbrada a funcionar mal, pero entiendo que la ley de la vida es que mi hijo no depende de mí, depende de Dios. Así es. A ver, una última porque se nos va el tiempo. Bueno, no solamente cantar, sino por ahí uno está bajón y pones música y es como que te levanta el ánimo. O sea, música que te guste, ¿no? Claro. No música triste porque uno más triste se pone, pero yo por ahí ando mal y pongo música y listo, ya está, me pongo a bailar y es como que te cambia. Claro. No solo el canto, la música también, creo yo, ¿no? Claro. Bueno, acá quiero hacer una aclaración. Se puede malinterpretar lo que estoy diciendo como entendiendo que las glándulas suprarrenales se manejan solas. Escuchan música y entonces donde escuchan música las glándulas suprarrenales toman la decisión de elevar o disminuir el cortisol. Eso no funciona así. Las glándulas suprarrenales no tienen capacidad de pensamiento, no tienen capacidad de oír música. Ahora, ¿qué es lo que hace que las glándulas suprarrenales funcionen? El pensamiento, la mente. Entonces, cuando yo escucho música, voluntariamente, ¿qué música? Y como decía la oyente, elegir qué tipo de música. Cuando yo elijo, estoy elaborando un pensamiento. Y ese pensamiento es el que manda la información a las glándulas suprarrenales para que eleven o bajen el cortisol. O sea, yo activo cuando yo lo canto. Exacto. No solo cuando lo canto, cuando lo oigo, pero elaboro un pensamiento en base a lo que estoy oyendo. Bien. ¿Sí? Tanto oír como cantar, pero mejor es cantar porque es un ejercicio más voluntario. Y bueno, pero cuando escuchás cantás igual. O Sí, sea, escuchás así que el tema y vas canta. cantando. Sí, te sale. Canta. A mí Te me sale. pasa. ¿Sirve el nananeo? ¿Sirve? El nananeo sirve. La charangueada. El ¿me nananeo entendés? sirve. La charangueada.
Bueno, yo no me acuerdo las letras de la canción, que te parece? Yo silbo entre los dientes, el silbido entre dientes. También activa. Sí, bueno. Me doy cuenta que a veces estoy cantando con los dientes. Está muy bien. Sí, uy, se nos está yendo el tiempo y hay un montón de preguntas. Ay, a ver. sí. Buenos días, licenciada. Buen La día. pregunta mía es la siguiente. La Biblia habla de renovar la mente. Renovar el entendimiento. Ujú. ¿A qué se refiere cuando nos lleva a eso? Bueno, ¿Cómo lo conseguimos? Ahí va, ¿eh? Bueno. Buena pregunta. Ay, qué buena pregunta. Sí, Renuévense. muy buena pregunta. Renovaos vuestro entendimiento, dice la Biblia. ¿Por ¿Cómo qué? lo conseguimos? Me Aparte, encantó esa pregunta. Está Esa es la bueno, pregunta. porque en criollo es renovar lo que pensamos. Exactamente. Renovar esos pensamientos, Exactamente. removerlos, sacarlos. Eso está bueno. La mente tiene un combustible y el combustible de la mente es la información. Nosotros tomamos decisiones en base a las creencias que tenemos y esas creencias están fundamentadas en la información que manejamos. Ahora, cuando nosotros ingresamos información a la mente, ingresamos solo la información que nosotros identificamos como verdadera. Claro. Si en algún momento identificamos falsedad, no la ingresamos porque yo no soy tonta, no ingreso mentiras en mi... Claro. Entonces, a veces pasa que en los efectos me doy cuenta, yo creía que esto era verdad, pero me estoy dando cuenta que en realidad no funcionaba así. Ay, qué Por feo eso que es que hay que renovar el entendimiento. Yo entendía que esto era así, Pero pero bueno, ahora ahora me me doy doy cuenta cuenta que que no. no era así. Y hay que renovar el Pero entendimiento. muchas veces yo creo que no se quiere, renovar por miedo al quedar en ridículo o qué van a decir. Por ¿no? eso es que yo tengo que buscar y elegir ¿Qué van la a decir? fuente. ¿Qué van a pensar si ahora pienso esto? Exacto. Pero está bueno el no resistir archivo. A mí me parece perfecto. Bueno, ¿no? Porque tiene que ser así. yo tengo que elegir la fuente de información. Si yo elijo fuentes de información que son muy vulnerables, por ejemplo, mis sentidos me engañan. Entonces, si yo la información que manejo es solamente en base a los sentidos, y va a estar un poco cambiante. Entonces, tengo que elegir la fuente de la información que elijo para ingresar en mi mente. Buenísimo. Hola chicos, ¿cómo están? Un gran abrazo. Quería preguntarle a la profesional, ¿a partir de cuántas sesiones uno empieza a sentir el cambio? ¿Cuántas sesiones de terapia? Y otra pregunta, ¿un niño a partir de qué edad es recomendable que vaya a terapia? ¿No es esto el común de la gente, y ahí me meto en el colectivo, que nosotros queremos microondas? O sea, queremos que en la primera sesión, listo! Sí, sí. Justamente Depende. ayer hablaba con... Sí, depende de las Depende de la personas. persona. Sí, depende, respondiendo la pregunta del paciente, ¿no? Del paciente, perdón. Sí, del del paciente. oyente. Del paciente, es un paciente. Perdón, Estamos terapia en familia, así que somos Exacto. pacientes. Está bien Bueno. dicho, está bien dicho. Depende de la persona. Hay personas que entienden y captan mucho más rápido y hay otras personas que les lleva más tiempo. Claro. Pero sí, el general de la gente somos bastante ansiosos y queremos Ya. resultados ya. Y la semana que viene ya estoy, no. No, pero hay gente que es muy madura, muy rápida y acomoda enseguida los pensamientos. Pero ¿puedo Me ha ir, pasado. puedo adelantar un poquitito para la próxima visita, la próxima terapia en familia, porque es para desarrollarlo y bien desarrollado? Ansiedad. Quiero Bueno. hablar de eso, ¿sí? ¿Puede Bien, ser? Así bien. ya lo Hay agendamos. un par con los pelos así. no, igual, porque es el mal de estos tiempos también. Sí, es muy interesante el tema de la No, ansiedad. por eso, sí, Es sí, muy tal cual. A ver, rápido, más. Hola, ¿qué tal? Licenciada, quería preguntarle si el psicólogo da el alta o uno cuando se siente mejor ya no va más y listo. ¿Cómo es eso? Bueno, depende del psicólogo y depende del motivo de consulta. Tengo pacientes que vienen derivados por instituciones específicas, Claro. donde piden puntos específicos y entonces ahí sí yo tengo que firmar un alta. Pero siempre les digo a los pacientes que en realidad cuando el paciente viene por voluntad propia y viene porque siente que tiene que mejorar algo, entonces le digo al paciente, yo no te voy a decir cuándo vos ya estás mejorado, vos solo te vas a dar cuenta y me vas a venir y me vas a decir, me siento mejor, siento ya entendí, mejor. ya entendí cómo funciona la vida, O cómo funciona- manejar en cómo tales manejar, situaciones. entonces
Entonces, listo. Y eso nada más feliz me hace que un paciente me venga a decir eso, porque la idea no es crear una dependencia del terapeuta. La idea es que cuanto antes vuele solito. Única. Bueno. La dependencia tiene que ser de la fuente, nunca ni siquiera de un terapeuta. El terapeuta ayuda un tiempo, pero después vola solo. Mira, última porque, insisto, ya estamos excedidos de tiempo, Qué pero hermoso. aparece, hablábamos de Nido Vacío, ¿sabés quién apareció? Ay, no me la cuente. Apareció No me la conté. mi amiga Lau. ¿Qué sería estar acostumbrados a funcionar mal? Yo entendí siempre que mis hijos son de Dios y son prestados, pero vivieron muchísimos años conmigo, los amo, los voy a amar siempre. Claro. Y claramente cuando cada uno decidió su propio camino, se fue de casa, se casaron, se independizaron, se fueron a vivir solos, los extrañé, lloré un montón, hasta el día de hoy los extraño, o sea, los extraño muchísimo, pero esto, ¿por qué sería funcionar mal? Yo entiendo claramente que no son de mi propiedad, que no me pertenecen, o sea, pero es inevitable que alguien con la que pasaste tantísimos años de tu vida se vaya y no lo extrañes, no lo necesitas, no estoy entendiendo lo que sería funcionar mal. A ver, una cosa es una necesidad y otra cosa es el placer. A ver, yo también obviamente siento placer de estar con mis hijos, pero el extrañar y el llorar y la angustia es una emoción que me está avisando que algo no está funcionando bien. Entonces, probablemente el pensamiento consciente sea así, yo entiendo perfectamente que son de Dios, pero como el funcionamiento que estoy acostumbrada a tener es que mi hijo esté al lado mío y de que cuando me levantaba mi hijo me preparaba el té y entonces, y de alguna manera creé una dependencia de mi hijo. Claro. Entonces, esa dependencia es la dependencia errada, por eso digo funcionamos erradamente. Claro. Yo disfruto mucho que mi hijo me prepare un té, disfruto mucho que mi hijo esté, pero entiendo que cuando él es independiente y como decía la oyente, es primero hijo de Dios, no es hijo mío, yo lo cuidé por un tiempo, pero Dios me pidió que lo cuide por un tiempo, pero llegado el momento que le dé la libertad de que se vaya, y eso me debería poner muy feliz y no angustiado. Claro, o sea, entiendo. Porque el pensamiento inconsciente, el pensamiento consciente sí, son de Dios, yo también lo tengo. Ahora, el pensamiento ¿cómo lo inconsciente... llevamos a cabo en el cuerpo? ¿Cómo pasa por el cuerpo? Es lo mismo los cuando... efectos son los que me avisan cuál es el verdadero pensamiento. Lo mismo pasa cuando perdemos a alguien. Una cosa es recordar y emocionarse, o llorar con los recuerdos, o extrañar de una forma sana, pero otra cosa es angustiante, es llorar con angustia, con dolor. Exactamente. Entonces, muchas veces, por eso digo, los efectos son los que me avisan el verdadero pensamiento, porque a veces yo creo, no, yo estoy pensando esto, pero en realidad no estoy pensando ¿Qué tan gestiono? eso. Exacto. Y los efectos son los que me avisan. Bien. Buenísimo. Muchísimas gracias, licenciada. Me encantó. Bueno, gracias. Muy lindo. Después, gracias. bueno, algunas consultas que las dejamos para una próxima oportunidad. Dice por acá, pregunta, ¿está mal considerarse a uno mismo buena persona? No andar diciendo, sino saberse buena persona. ¿Tiene que ver con el ego? Bueno, vamos a hablarlo la próxima. Después, bueno, hola, buen día, tengo una consulta. Tengo sobrinos chiquitos que perdieron a su mamá. ¿Cómo cuidar su salud mental? También preguntaba. Bueno, es para desarrollar. Y sí, esa última es muy sensible, así que si querés contestarla ahí de toque. Bueno, justamente lo que hablábamos recién, su fuente de amor, sobre todo cuando son muy pequeñitos, es la mamá. Aún así, sus necesidades no van a estar vulneradas porque Dios va a suplir esa necesidad de otra manera. Dios no los va a dejar abandonados, pero es cierto que hay que tener una especial atención en el cuidado de sus necesidades y sería bueno que tengan acompañamiento profesional, psicológico y bueno, de la familia, obviamente. Claro. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, que tengan linda semana y nos vemos el jueves que viene. Y bueno, que anden todos muy bien. Muchísimas gracias. La licenciada Virginia Elenstein es matrícula provincial 1003, participando en este segmento que se llama Terapia en Familia. Toda la onda.